Sociedad Bíblica de México presenta Un peregrino en esta tierra. Un extranjero en su propio mundo. Su misión trascendía fronteras. Su reino no es de este mundo. Un extranjero, llevando luz a las naciones, para sanar corazones, desde el pesebre hasta la cruz. Jesús, peregrino y extranjero. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con todos ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, anhela, desea desesperadamente una expresión de amor que solamente Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a esta tierra a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como peregrino y extranjero, fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la redención de nuestros pecados y nos dio acceso a la patria celestial. Por eso, en la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 de diciembre al 24, a las 10 de la mañana, por medio de nuestro canal de YouTube. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hola, esto es Jesús, peregrino y extranjero. Nos alegra mucho que nos acompañen una vez más en este programa donde adoraremos a Dios y escucharemos su palabra. Estamos llegando al final de nuestros programas de esta semana y podemos decir que hemos sido inspirados y desafiados por el mensaje de Dios que nuestros conferencistas han compartido. Un mensaje que trae vida y esperanza en medio de un mundo complicado y lleno de adversidad. La Sociedad Bíblica de México es una asociación civil sin fines de lucro, dedicada a traducir, producir, distribuir e interactuar con la Biblia. Es así como damos inicio a nuestro programa. Les invitamos a que permanezcan hasta el final. Hechos 1, 9, 11 nos describe la ascensión de Jesús al cielo. Esto nos indica su regreso a la gloria del Padre y la culminación de su obra en la tierra. Los discípulos, al observar la ascensión, se quedan mirando al cielo. La admiración de que este mismo Jesús así vendrá es una poderosa promesa de esperanza. Los ángeles aseguran a los discípulos que Jesús volverá, lo que nos anuncia la segunda venida. Esta promesa nos debe de impulsar a continuar con nuestra misión, que es llevar el mensaje de Cristo al mundo. Con esta breve porción bíblica damos paso a nuestra siguiente conferencia. Es un placer para este servidor compartir con ustedes este mensaje. Deseo que sea un apoyo para su vida espiritual en medio de la crisis que enfrenta la raza humana en este mundo. Lo he titulado Jesús migrante fue alzado de la tierra al cielo. La cita bíblica la encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. La palabra de Dios dice así: Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. El versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús tuvo una experiencia como un migrante terrenal. La migración es una realidad tan antigua como la humanidad misma. Desde tiempos remotos, las personas han sido obligadas a desplazarse por diversas razones. La búsqueda de una vida mejor, la necesidad de escapar de la persecución o simplemente para sobrevivir en medio de la adversidad. Hoy, en el mundo moderno, vemos cómo esta dinámica continúa intensificándose cada vez más. Recordemos algunas experiencias de migrantes que en la palabra de Dios se encuentra que no es ajena a la historia de la salvación. Quiero invitarles a recordar algunos eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene varias personas que vivieron como migrantes. Por ejemplo, Jacob. La palabra de Dios nos cuenta de su vida, quien estando en un lugar en la tierra prometida, dejó su tierra y buscó refugio en Egipto, porque allá se encontraba su hijo José. En ese lugar encontró provisión y sustento. Dios lo prosperó de manera abundante a él, a sus hijos, a sus nietos, de tal manera que se hizo una gran nación. Sin embargo, incluso en la prosperidad, su corazón y el de su descendencia anhelaban regresar a la tierra que Dios les había prometido. Tanto Jacob como José dejaron instrucciones claras para que sus cuerpos fueran llevados de vuelta a su hogar, simbolizando el deseo profundo de pertenecer a un lugar prometido que Dios les había dado. En las Escrituras también encontramos la historia triste de Elimelec y Noemí. Ilustra a una familia que por necesidad de alimentos tuvo que abandonar su tierra natal para buscar sustento en otro país en donde murieron los varones, quedando Noemí y su nuera Ruth viudas. Estaban totalmente desamparadas, pero por su fidelidad, Dios las recompensó cuando volvieron a su tierra natal, teniendo como descendencia a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, encontramos a hebreos llevados cautivos a Asiria con los filisteos, con los babilonios. Algunas veces pensamos que es por pecado, pero no siempre fue así. Muchas veces Dios permitió esas migraciones para que esas personas donde fueron dieron testimonio de la verdad de Dios. Por ejemplo, la niña que se llevó Naamán como esclava. Esta ayudó para que Naamán se convirtiera a Dios por medio del testimonio de esta niña. Pero lo mismo podemos decir de Daniel y de sus compañeros, que dieron testimonio en Babilonia. Nabucodonosor se convirtió al Dios verdadero por la influencia de estos muchachos.
En el Nuevo Testamento, donde los padres de Jesús también encontraron otra realidad que ustedes se acuerdan. José y María huyeron a Egipto para proteger a su pequeño Jesús de la amenaza del rey de Herodes, que había decidido acabar con su vida. Es así como nuestro Salvador vivió sus primeros años como un refugiado en un país que no era donde había nacido. Jesús mismo vivió como un extranjero en este mundo. Él nunca se sintió como parte de este mundo porque este mundo no era su hogar. Siempre estaba pensando en algo diferente. Aun cuando el diablo intentó hacerlo caer en la tentación de que lo adorara, que ustedes se acuerdan de esa experiencia, y le dijo Satanás que le entregaría este mundo a él si lo adoraba. Pero siempre Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Como declaró cuando estaba ante Pilato en aquel juicio, de San Juan capítulo 18, versículo 36. Miren, la palabra de Dios dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Desde su nacimiento hasta su ascensión, Jesús mostró que su misión trascendía las fronteras terrenales. Él tenía claro que su propósito era preparar un camino para nosotros, un camino que conduce al hogar celestial. Y al mismo tiempo, siempre trata de hacernos sentir que hay algo mejor para la raza humana, que hay una patria mejor más que las cosas de este mundo. Como sabemos, después de la muerte de Jesús, se fue a su verdadero hogar, pero con la certeza de que su esfuerzo por haber venido a este mundo tendría una cosecha abundante de almas que creerían en Él y que buscarían el reino de los cielos. Cuando Él ascendió al cielo, como un migrante celestial, en Hechos capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, leemos el relato de la ascensión de Jesús. Los discípulos tenían sus corazones llenos de incertidumbre y le preguntaron si Él restauraría el reino a Israel. Pero Jesús, en lugar de centrarse en los tiempos presentes y en las circunstancias terrenales, les dirigió hacia su misión, porque su misión era mucho más grande que el reino terrenal. Dirigió a sus discípulos que fueran testigos a todo el mundo, en donde quiera que ellos fueran. Después de decir estas palabras, la palabra de Dios dice que fue alzado al cielo. Los discípulos, con miradas llenas de asombro y de tristeza, observaron su partida. Y los ángeles, viendo su aflicción, los consolaron con una poderosa promesa que encontramos aquí mismo en el versículo 11. Los ángeles dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta promesa no solo confortó a los discípulos, sino que también nos llena de esperanza hoy. Jesús ascendió, pero dejó una promesa eterna. Volverá para llevarnos a casa con Él. La promesa de un hogar eterno. Antes de su partida, Jesús habló de estas palabras de consuelo
para sus seguidores en San Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos asegura que este hogar no es nuestro hogar final, que somos aquí extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y somos llamados a vivir con la mirada puesta en el reino celestial. La promesa de su regreso nos llena de esperanza, sabiendo que Él vendrá con grande poder y grande gloria, como lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 30 al versículo 31. La palabra de Dios dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El apóstol Pablo también reafirmó esta promesa, recordándonos que a la venida del Señor Jesús, que será un momento glorioso, que será un momento lleno de esperanza para todos los creyentes, Él dijo lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vivimos en este mundo como extranjeros, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y pensamos como Abraham, que buscamos una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En ese lugar no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, no más abandonos, no más separaciones, porque todo esto pasará. El apóstol Pablo también escribió en 1 Corintios 15, 51 al 55. La palabra de Dios dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con la victoria. Cristo nos dará esa victoria que todos deseamos tener. Jesús
El migrante celestial nos dejó un ejemplo claro. No importa dónde estemos, lo importante es hacia dónde vamos. Te invito a no perder la esperanza, porque la promesa de su regreso es segura. Tiene una gran recompensa. ¿Estás listo para recibirle cuando regrese? Si aún no lo has hecho, hoy es el día de poner tu confianza en Él. Jesús nos espera con los brazos abiertos para llevarnos a un hogar eterno donde estaremos con Él para siempre. El apóstol Juan escribió estas palabras en Apocalipsis capítulo 21, versículo 20. La palabra de Dios dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios te bendiga donde quiera que vayas y que bendiga también a toda tu familia. Agradecemos a Dios que nos revela su palabra para que nuestra fe sea fortalecida. Qué gusto que continúen con nosotros y compartan nuestro link con sus familiares y amigos. Ángeles cantan hoy con gozo y celebración. Su estrella lo anunció. Nació el Hijo de Dios, adorémosle. Ha nacido el Rey. Buena voluntad habrá, amor, esperanza y paz, pues en un pesebre está la esperanza, la humanidad. Adorémosle. Ha nacido el Rey. Vamos a celebrar a nuestro Salvador. Nació Jesús. Venimos a adorar su gloria, aquí está. Nació Jesús. Al perdido y al pecador hoy proclamen su salvación, pues hay un niño en Belén, que es Cristo el ungido Rey. Adorémosle. Él es nuestro Rey. Vamos a celebrar a nuestro Salvador. Nació Jesús. Venimos a adorar su gloria, aquí está. Nació Jesús. Admirable consejero, príncipe de paz. Su gobierno es eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, príncipe de paz. Su gobierno es eterno, príncipe de paz. Vamos a celebrar a nuestro Salvador. Nació Jesús.
Continuando con la reflexión de Hechos 1, 9, 11, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia esperanza y misión. Al igual que los discípulos, podemos sentirnos desorientados ante los cambios en nuestras vidas, pero la promesa del regreso de Jesús nos tiene que llenar de esperanza. Además, la ascensión nos recuerda que tenemos un papel activo en la proclamación del Evangelio, así como los discípulos fueron llamados a salir y compartir el mensaje. También nosotros estamos llamados a vivir y compartir nuestra fe, sabiendo que la presencia de Cristo sigue con nosotros a través del Espíritu Santo. Para seguir aprendiendo de este pasaje, les tenemos la siguiente reflexión. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Saúl Sosa. Soy director de la Sociedad Bíblica de Guatemala y, por supuesto, un amigo de ustedes, mis queridos amigos y hermanos allá en México. El arquitecto Julio Sprinker, que es un amigo personal a quien yo aprecio mucho, me ha dado la oportunidad de regresar con ustedes nuevamente y continuar con esta serie de pláticas acerca del texto bíblico, que es muy sabroso platicar y poder compartir con ustedes. Así que muchas gracias por la oportunidad que tengo de llegar hacia sus ventanas a través del teléfono, de la computadora o del iPad y poder charlar acerca de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos amigos y hermanos. El tema en general, que es un tema que han estado ustedes escuchando durante estos últimos días, semanas y meses, es acerca del de Jesús peregrino. Cuando hablamos de Jesús peregrino, yo me siento muy contento porque es un tema que a veces no se aborda totalmente en la temática de las predicaciones en general. Y saben ustedes, mis hermanos y amigos, Jesús también fue un peregrino. Y saben algo, cuando hablamos de peregrino, me vienen a mí temas que son muy actuales, como la diáspora, como la migración, como las personas que andan buscando una mejor vida. Cuando hablamos de Jesús peregrino, ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda que en un país tan hermoso como es México, hay una comunidad de cerca de 13 millones de personas, de mexicanos y de mexicanas, que no están ahora en México, sino que han salido de México a buscar una mejor forma de vida. Cuando hablamos acerca del Jesús peregrino, también me recuerda en el año 2023, o sea, hace el año pasado, más o menos 1 millón de personas atravesaron México de frontera a frontera buscando tener una mejor vida. Muchas de esas personas se quedaron viviendo en México y algunas fueron y llegaron hasta Estados Unidos. Algunas regresaron. Y ese flujo de 1 millón de personas representan a personas que buscan una mejor vida y que de alguna manera nos recuerdan a ese Jesús migrante. Así que muchas gracias por permitirme recordarles eso. Y miren, y alguna de las cosas que les quiero contar es acerca del Jesús peregrino. Cuando hablamos de un Jesús peregrino, suena así como a Navidad. De hecho, estamos en Navidad. Pero más que eso, es algo que es muy actual, pero que también tiene que ver con la historia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que les cuente la historia? Pues se lo voy a contar. Y si ustedes me permiten acercarme al pasaje que está en el texto de la Biblia, que lo tengo aquí yo para leerlos, está en Mateo, en el capítulo 2, y narra Mateo la historia de la familia, de cuando Jesús era pequeñito, y dice: un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, se está refiriendo a Jesús, por supuesto, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y cuando José se despertó, tomó al niño y a su madre, María, y se fue a Egipto. Jesús y su familia, como a la mayoría de familias migrantes, salió huyendo muy rápido, seguramente con muy pocas cosas en su equipaje, en una larga jornada, pasando por fronteras tanto políticas como por fronteras culturales. Esa es también la historia de nuestro Señor Jesucristo como migrante. Y si aplicamos un poquito de imaginación, tratemos de pensar en la familia de Jesús migrando. ¿Se imaginan ustedes
caminando la familia de Jesús, probablemente en un burrito o en uno de esos animales de carga que se usaban en ese tiempo. Y a José pensando, ¿y dónde estará mi familia? ¿Dónde cenará hoy? ¿Dónde comerán? ¿Dónde dormirán? ¿Habrán bandidos en el camino? ¿Qué camino tomaremos? Esa fue la historia de la familia de Jesús cuando Jesús era un bebé. Y de hecho Jesús llegó a un país de extraños y vivió una parte de su vida en un país de extraños. Una historia similar que se repite hoy todos los días en el mundo. Y particularmente los que vivimos en esta parte de las Américas, lo vemos todos los días. Vemos en las ciudades familias de migrantes buscando una mejor vida. Y hermanos, les invito a que oremos y que tratemos de encontrarle en esto una enseñanza a nuestras vidas. Padre Santo, al ir al texto bíblico, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que vivió en esta tierra y que aprendió muchas cosas, Señor, también en las vivencias de la vida, que podamos también aprenderlo hacia la vida de nosotros y que hoy nos hagas mucho más sensibles con los que sufren. Gracias por las palabras, Señor, que te pido personalmente, que cuando predique tu palabra, Señor, lo predique, Señor, con el pensamiento y con el corazón para que impacte a muchas personas. En Jesús. Amén. Iniciamos, hermanos. Yo quiero enfocarme en 3 aspectos particulares. Primero, quiero que platiquemos acerca de Jesús mismo como persona. El texto bíblico relata que Jesús fue traicionado por un amigo suyo, por Judas, y que éste le entregó a los guardias del templo por unas monedas. ¿Y saben algo? Judas era judío. De hecho, era más que judío. Era su discípulo y pertenecía a la comunidad de Jesús. Y viene Jesús y fue entregado, y él, de hecho, él mismo se entregó sin resistencia a soldados judíos, personas de su comunidad. Y estos no solo le maltrataron, le trataron mal, sino además le juzgaron injustamente. Y luego se lavaron las manos y dijeron que se vayan con el imperio romano, que ellos les van a juzgar de manera diferente. Y ni siquiera el mismo Pilatos quiso juzgarle, sino que les regresó. Y entonces Jesús nos respuesta en esas palabras, están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En el momento que Jesús fue entregado, él se entregó voluntariamente. De hecho, vino Pedro y con su espada trató de quitarle una parte del cuerpo a uno de los guardias, y Jesús le dijo: no, tranquilo Pedro, esto es parte de lo que yo tengo que hacer. Y entendemos que Jesús sabía lo que estaba haciendo. De hecho, Jesús sabía cuál era la intencionalidad en todo lo que estaba pasando. Y Jesús, como dice el mismo texto, obediente, él fue obediente y obedientemente llegó y sufrió todo lo que tenía que sufrir. Y miren, algo bien interesante. Jesús en ese momento que fue juzgado por extranjeros, fue juzgado por sus hermanos y ninguno de ellos le quiso. Fue un migrante. Desde mi perspectiva, fue un migrante. Me recuerda a esos migrantes que nadie se preocupa por ellos. Pero inclusive fue hasta un poco más. Porque, si ustedes recuerdan, Jesús fue inclusive traicionado por uno de sus discípulos. ¿Se recuerdan ustedes por quién? Por Judas. ¿Y por cuánto le vendió? Por 30 monedas. Jesús también fue ese migrante que fue sujeto de tráfico, como son ahora, y que son vendidos por unas pocas monedas para sufrir. Y qué triste es eso. Pero yo pienso que nuestra percepción de eso trasciende, porque el Señor es muchísimo más que eso. Jesús fue entregado primero ante judíos, luego ante romanos, luego fue muerto de una manera terrible, porque la muerte de Jesús fue terrible, y así dice el texto bíblico, que la muerte de cruz es lo
peor que hay. No podemos ni siquiera entenderlo cómo fue de dura la muerte de Jesús. Pero ¿saben algo? Jesús no solo murió, porque si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y dice el texto bíblico que unos días después que Jesús había resucitado y que Jesús ya estaba con sus discípulos, de repente en un momento, eso lo relata Lucas en Hechos de los Apóstoles, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, o sea los discípulos, fue alzado y fue recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Me imagino yo a los discípulos viendo hasta el cielo, esperando a Jesús. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Miren, y la jornada de peregrino de Jesús fue mucho más trascendente, porque inclusive llevó a Jesús a hacerse hombre, venir a la tierra y luego ir y regresar al Padre. Algo que nosotros ni siquiera lo podemos terminar de entender. Pero esa jornada de Jesús de peregrinaje fue más allá. De hecho, trasciende el tiempo y llega hacia ahora, hacia nosotros. Y nos recuerda lo que dijeron esos personajes vestidos de blanco cuando le dijeron a los discípulos. Y se lo está diciendo a usted, mi querido oyente o mi querido internauta. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá. Porque los que creemos en Jesucristo, no solo creemos que Jesús se hizo hombre, no solo creemos que Jesús vivió como persona, no solo creemos que Jesús sufrió como persona los sufrimientos que sufren las personas, también creemos que ese Jesús murió, sufrió en su muerte, pero también creemos que resucitó. Y creemos que Jesús fue llevado al Padre, pero también tenemos una fe absoluta acerca que ese mismo Jesús retornará. Cuando leemos el Apocalipsis, que es un poquito difícil de leer, Juan, en la parte de despedida del Apocalipsis, dice: amén, sí ven, Señor Jesús. Y esa es realmente nuestra esperanza. Por eso, quiero yo recordarles, mis queridos hermanos, Jesús fue un peregrino. De hecho, continúa siendo un peregrino. Vivió como judío, pero también vivió como extranjero. Perteneció a una familia que vivía en un país que estaba arraigado, pero también vivió en otro país con otro idioma y con otra lengua. Pero también fue un exilado político. Fue un peregrino político porque nadie le quiso en un momento. Pero también fue reconocido por todos como esa persona diferente que cambió la historia. Sin embargo, Jesús en vida no fue comprendido. Pero ese mismo Jesús también fue esa persona que fue vendida por una persona y fue traficado por una persona y se convirtió en parte del sufrimiento de la misma humanidad. Jesús vivió las experiencias de las personas de una manera completa, mis queridos hermanos. Un segundo elemento, como les comenté, como dijo Jesús: sin embargo, mi reino no es de este mundo. Al entender que somos hijos de Dios, recordemos que tenemos la ciudadanía celestial, que para nada pelea con nuestra ciudadanía terrenal. Somos ciudadanos mexicanos, soy ciudadano guatemalteco, pero también somos ciudadanos del reino. Y al ser ciudadanos del reino, hermanos, tenemos una visión mucho más amplia de lo que es la cristiandad. Y entendemos que la ciudadanía cristiana nos ayuda a ver la vida de una manera diferente y nos ayuda a entender a ese Jesús histórico que vivió en la tierra, pero se preocupó por los demás y nos empuja de una manera muy fuerte a preocuparnos por las personas que están cercanas a nosotros. El pertenecer al reino nos invita a construir también el reino aquí en la tierra. Jesús mismo nos enseñó y nos dijo que parte
de lo que tenemos que hacer es construir el reino aquí en la tierra. Y finalmente la tercera enseñanza, hermanos, es el hecho que Jesús regresará. Si Jesús no hubiese venido a este mundo, no hubiese padecido y no hubiese muerto, no hubiese resucitado, nuestra predicación sería vana. Estaríamos predicando cualquier cosa. Pero nuestra fe se fortalece en la esperanza de que Jesús va a regresar. Y yo no estoy diciendo que Jesús podrá regresar, no, queridos hermanos. Yo creo total y firmemente que Jesús regresará, porque así está en la palabra de Dios. Así fue la promesa que fue hecha a los discípulos por aquellos señores vestidos de blanco. La creencia en la eternidad, la creencia en que el Señor trasciende, es parte de la esperanza nuestra. Jesús, el Mesías que trasciende el tiempo. Y este Jesús que trasciende el tiempo, que es un peregrino también del tiempo, nos recuerda que nosotros tenemos de trascender a lo que creemos que es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor nos llama no solo a pensar en nuestro mundo pequeño, nos llama a trascender en la vida y nos llama, mis queridos hermanos, amigos y amigas en donde estén, a preocuparnos por los que sufren. Entre ellos, como el énfasis que estoy haciendo ahora, en los peregrinos, en los migrantes. Por eso, a manera de conclusión, tal como lo describe Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Sí, ese vino hacia nosotros y vivió como persona, sufrió como persona. Fue una persona en el sentido más completo de la palabra y vivió en sus sufrimientos. Y también fue una persona que perteneció a una familia migrante, mis queridos hermanos. ¿Y saben algo, mis queridos hermanos y amigos? Que nosotros creemos que nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con los problemas de migración del mundo, con los problemas de la diáspora, estamos equivocados. Cuando Mateo toma las palabras y capta las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 25, dice así, y esas palabras dramáticas de Jesús: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Forastero, extranjero. Miren, yo pudiera traducir, yo me atrevería a decir, fui forastero, fui extranjero, fui migrante, fui esa persona que anduve por las calles caminando con mucha necesidad y ustedes me albergaron, y ustedes me cuidaron. Y yo creo que estoy interpretando muy bien las palabras del Señor Jesucristo. El llamado de nosotros, mis queridos hermanos y amigos, cuando pensemos en términos de migrantes, cuando pensemos en personas que están yendo de un lugar a otro, estamos llamados para recibirlos. ¿Se recuerdan ustedes, mis queridos hermanos, cuando los discípulos fueron a hacer las pruebas de hacer misión? ¿Qué hacían? Llegaban a una ciudad y se instalaban en un lugar y gente que ni los conocía los recibía y les daba para vivir en sus casas, mis queridos hermanos. Y el Señor les dice que habitaran ahí, que estuvieran ahí, porque somos llamados a ser hospedadores, somos llamados de cuidar de las personas, como así el Señor cuida de nosotros. Al entender que el reino no es de este mundo, también tenemos que entender que nuestra forma de ver la vida debe ser diferente como la mira el mundo, mis queridos hermanos. Pablo nos da un excelente consejo cuando le escribe a los Gálatas, al ver diferente todo. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Un buen ciudadano del reino busca siempre hacer el bien, de muchas maneras, y busca siempre hacer el bien. Y miren, hermanos, una invitación abierta. Si una persona que está recorriendo un gran camino, miles de kilómetros, buscando algo mejor para mi familia, yo puedo ayudarle de una manera práctica. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿No es esto hacer el bien, mis queridos hermanos? Y si no me animo a hacerlo, hermanos, porque no sé si eso es bueno o es lo que quiere el Señor, entonces es un mandato que da el texto bíblico. Si ustedes pueden leer en Éxodo, que es parte del Pentateuco, que es parte de las leyes,
hay una referencia que hace acerca de las leyes humanitarias. No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. Todos nosotros, de alguna manera, hermanos y amigos, hemos sido extranjeros en esta vida. Si no somos nosotros, nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos fueron extranjeros en algún momento y fueron parte de ese movimiento de las naciones que siempre se da en la humanidad. Y finalmente, cerramos. Nuestra esperanza viva es en un Jesucristo que regresará. Ese Hijo de Dios que acciona en la creación y que la esperanza viva es que el personaje histórico que es Jesucristo no es un personaje místico, no, es algo que es realidad y la creencia que Él regresará es más que una creencia, para nosotros es una realidad. Y esa realidad nos motiva a ser mejores personas. Esa realidad nos motiva a accionar diferente que todos en el mundo. Nos empuja a tener cuidado de quienes tienen necesidad. Y cuando Jesús nos enseñó a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, también nos invitó a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero construir tu reino, particularmente con los que sufren, particularmente con quienes están migrando, quienes pasan por mi calle y me recuerdan a esas personas que van de un lugar para otro. Eso, mis queridos hermanos, es la construcción del reino. Muchas gracias por permitirme llegar a su ventana. Gracias por recordarnos que también los peregrinos somos llamados a ser parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo y a recordar estos 3 puntos. Recuerden, Jesús volverá. Somos ciudadanos del reino, aunque también somos ciudadanos de nuestros países. Y que la salvación es algo que el Señor nos dio. Y esa salvación, ese Jesucristo mismo que se encarnó, es lo que nos motiva ahora a hacer lo que estamos haciendo. Que Dios nos los bendiga. Un gran abrazo. La exposición a la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Aprovechemos el tiempo meditando en ella. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos invitándolos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Tenemos recursos que los ayudarán para la edificación de sus familias y para fortalecer sus ministerios. Fue un gusto contar con ustedes en este programa. Agradecemos a todos los colaboradores e invitados su compromiso con la causa bíblica. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para continuar con una nueva emisión de Jesús, peregrino y extranjero. Hasta pronto.